La representación de la figura de Santiago el Mayor como discípulo de Cristo data de los primeros siglos del medioevo y se extiende hasta nuestros días. La trascendencia de esta figura propia del cristianismo atravesó múltiples transformaciones a lo largo del tiempo, iniciándose con el Santiago peregrino, forma que frecuentemente se le dio hasta el barroco, y el Santiago Matamoros, montado sobre un corcel blanco, representación posterior nacida de su legendaria aparición a Ramiro I en la batalla de Clavijo. Esta última es una de las que mayor popularidad ha alcanzado, pues se trata de una figura enérgica que lucha contra los detractores del cristianismo, turcos, musulmanes, sarracenos, aztecas, etc. Santiago tenía dos imágenes en España. Por un lado, el Santiago Matamoros, que es el Santiago que luchó en la guerra de reconquista española contra los moros. Entonces, es un santo, más bien, muy guerrero, ¿no? Es un santo guerrero que se lo representa con el caballo, que se lo representa con la espada. Y por el otro lado se tiene el Santiago peregrino, que es el santo que llevaba, digamos, atraía a los peregrinos que eran muy comunes en la Edad Media hacia la iglesia de Santiago de Compostela, donde supuestamente estaba la tumba del santo. Cuando trajeron estas imágenes a América, el que tuvo más éxito fue el Santiago Guerrero, porque implicaba como el Santiago que defendía y que estaba a favor de los españoles. En la zona andina, la figura de Santiago o Tata Santiago destacó de entre otras imágenes religiosas por su identificación con Illapa, dios del rayo y las tempestades. Ocurrió que una vez muerto Atahualpa, coronaron a Manco II. No, los españoles no se animaron, como eran tan pocos, a gobernar directamente y coronaron a un hermano de Atahualpa, a Manco, que lo llamaron Manco II. Pero él, una vez que fue coronado inca, se rebeló y les dijo a los españoles que ellos eran unos invasores y que tenían que irse. Y entonces los rodearon en el Cusco. Tuvieron, o sea, las murallas los rodearon. Y los españoles se metieron en la catedral, que era una cosa muy precaria, cubierta de paja, y los indígenas empezaron a atacar con flechas de fuego, y evidentemente empezó a encenderse el techo de la catedral y todo eso, y los españoles gritaban Santiago, Santiago, arriba España, y los indios que empezaron a ver una tempestad gritaban a su vez Illapa, Illapa, y entonces, y al final las flechas encendidas a través de la tempestad que vino, porque vino un granizo, una nevada fuerte, se apagó las llamas y vencieron los españoles. Y desde entonces Illapa y Santiago quedaron identificados como una sola cosa. Por ejemplo, el ruido del caballo de Santiago se lo identificaba con el trueno, la espada de Santiago con el rayo y así sucesivamente. Entonces empezó a surgir la imagen de Santiago relacionada con Illapa, que era el dios del rayo. Y a través de esa identificación es que Santiago, es decir, el dios Illapa en su forma cristiana de Santiago, ha llegado hasta nuestros días. El culto al Tata Santiago es una costumbre muy arraigada en la población urbana y rural de Bolivia. Su carácter ambiguo como Santiago e Illapa lo convierte en una divinidad que interrelaciona la religiosidad andina y la tradición judeocristiana. Santiago también ha sido muy, muy utilizado, como que hay, al menos en el altiplano, hay muchísimos pueblos que llevan el nombre de Santiago y que tienen como patrón a Santiago. Podemos hablar de Santiago de Huata, Santiago de Huaki, Santiago de Quime, Santiago de Callapa, y la mayoría de estos tienen como imagen principal un Santiago Matamoros, ¿no? Y esto ha generado, digamos, una relación bien especial con los santos, a los que consideran santos milagrosos, pero al mismo tiempo también santos medio, a veces vengativos, ¿no?
Por ejemplo, al Santiago de Callapa dice que hay que tenerle miedo porque puede ser un santo medio malo. Es una contradicción, ¿no? Contradicción desde el punto de vista del cristianismo, pero no desde el punto de vista de las deidades andinas, donde los santos reproducen tanto lo que nosotros llamamos bueno o malo desde el cristianismo, pero que implica una realidad mucho más compleja, ¿no? Hay montones de capillas por todo el altiplano dedicadas a Santiago, porque realmente es el que controla todos los fenómenos atmosféricos. Y la gente les reza, y podemos decir, reza doblemente, cada cual ve eso, ¿no? Que le libere de las tempestades y que también le ayude y también castigue, no solo al que pide, sino a todos los enemigos. Sí. Pero no es solamente eso, sino que la imagen de Santiago va a terminar poco a poco siendo el santo patrono de los yatiris en la zona aymara, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Los yatiris utilizan, por ejemplo, la llamada piedra rayo. La piedra rayo son restos de meteoritos, ¿no? Que caen y claro, se los ve en el cielo como un rayo, y entonces cuando encuentran estas piedras dicen son piedras enviadas por Santiago. Entonces la piedra rayo, que es como una piedra que sirve para curar enfermedades, es al mismo tiempo como la piedra de Santiago. Pero la gente lo ha ido vistiendo al santo, sobre todo al Santiago Matamoros, de acuerdo a la moda de la época, ¿ya? Entonces, por lo general usa un sombrero, usa un traje como de caballero español, digamos, usa la espada, pero, por ejemplo, se le ha puesto también sombrero de charro mexicano, ¿no? Con su traje de charro, sobre todo para estas, lo que llaman capillas, ¿no? Que son para el culto privado, digamos, ¿no? De Santiago. O el Santiago de Callapa, que está vestido de militar, ¿no? Entonces, tiene muchos trajes, porque la gente que confía en Santiago le va regalando trajes, entonces tienen que cambiarle de trajes. Y entonces Santiago de Callapa tiene traje militar, inclusive con lentes Ray-Ban y todo lo demás, como una muestra de que, claro, es el Santiago guerrero, y el guerrero es al mismo tiempo militar, entonces le ponen esos trajes, ¿no? digamos, de la cultura popular, ¿no? La festividad de Santiago, llevada a cabo cada 25 de julio en diferentes poblaciones del área rural y urbana, es una muestra clara del sincretismo y el papel social que esta fiesta ha ido adquiriendo con el pasar de los años.